Era de la casa. El doctor Félix Crow nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Doc? Andás? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Gustazo. Ya supera todo, ¿no? Que tengan un abogado para, en caso de emergencia, rompa el vidrio, era. Sí, ese muchacho lo habían raleado en la época de Laura Alonso, regresó con todos los exiliados que regresaron con mi gestión, tipo muy extraño, fanático de las armas. Él era la puerta de entrada a la oficina, después pasaban por mí las denuncias que con un proyecto de desestimación o de encauzamiento para la investigación. Efectivamente hubo un par de casos que llamaron mi atención y le puse una atención muy especial a la firma de esas derivaciones que en general eran la enorme mayoría maleza, ¿no? Las denuncias, asuntos muy menores o que no significaban ninguna infracción. Pero bueno, en el medio de la maleza puede pasar algo significativo. A mí me sorprendió porque me parecía una persona correcta, salvo estos eventos que me llamaron la atención. Tenía un perfil muy extraño, muy extraño. Pero bueno, nada, me sorprende a esta altura, te podés imaginar, ¿no? Pero... La oficina estaba inficionada por un grupo de abogados, algunos de los cuales yo dejé fuera de la gestión, otros no, que estaban muy alineados con muchas operaciones judiciales que ahora están rindiendo sus frutos, ¿no? Y que siempre me llamaron mucho la atención porque su versación técnica y su capacidad de producción era muy inferior a los materiales que manejaban. ¿Pero que estaban puestos ahí, digamos, como una pata de Comodoro Pro? No, mi sospecha es que alguien les hacía el trabajo. Pero bueno, una sospecha que nunca pude confirmar ni desechar, ¿no? Ajá. Ahora, es llamativo, ¿no? Sí, muy significativo. Que en la oficina anticorrupción, ahora sigue mesa de entrada y que tapaba, derivaba, bueno, sí, no. Por lo menos decía, tenía Calvete, llámenlo a él. Tenía la capacidad de dar las alertas tempranos, ¿no? Una oficina como la Oficina Anticorrupción no debería admitir que sus abogados pudieran ejercer la profesión libremente, por lo menos lo de que tengan alguna responsabilidad sensible. Pero eso es un asunto que en la administración pública existe y que habría que revisar como tantas otras, ¿no? ¿Y cómo está siguiendo, Félix, toda esta investigación? Ahora vamos a ir a hablar del tema Libra, ¿no? Sí. Pero la investigación del fiscal Picardi, porque decían chisme de peluquería, el presidente, audios de inteligencia artificial, no se basó en los audios del fiscal, ha avanzado. Sí, el caso de Franco es el caso de Andís, ¿no? Sí. Bueno, él ha tenido mala suerte la gente que está siendo investigada por Picardi ante el juez Casanelo, porque son jueces y fiscales prestigiosos, insospechados de prestarse a operaciones mediáticas, de servicios de inteligencia, empresariales, personas solventes, idóneas en su trabajo, valientes. Las cosas que le hicieron a Casanelo son, vos lo sabés. Sí. Operaciones permanentes. Tremendas, inenarrables, de las cuales quedaron solamente procesados los ejecutores directos. Claro. Dos personajes instrumentales, pero no los que fabricaron esa operación. Y Picardi es un fiscal de perfil muy bajo, casi no se le conoce la voz, pero es alguien que trabaja muy seriamente. Realmente es una canallada indescriptible lo que se ha hecho con el tema. Yo conozco el mundo de la discapacidad muy cerca y la verdad que las condiciones en las que están los centros de día, los sets, los prestadores, los trabajadores, que son muy calificados en Argentina, que cobran salarios de hambre, que ya los centros están cerrando o pidiéndole colaboración a los pacientes, que además las familias de la gente con discapacidad muchas veces es pobre, tiene gastos suplementarios, está recontra sobreexigida en su cotidianeidad. La verdad que robar ahí es la abyección más profunda que se puede cometer, digamos. Españolo dijo cosas horribles, como por ejemplo que la discapacidad era un problema de la familia y no del Estado. De la familia y no del Estado. Hizo una categorización sobre los discapacitados que eran del siglo XIX, que por qué no tenía que pagar peaje. La verdad que a mí me parece un canalla de cabo a rabo y le deseo lo peor. Doctor, dos preguntas me gustaría hacerle. Por un lado, ¿es posible que este hombre, Fabri, que estaba en la Oficina Anticorrupción, hubiera desviado alguna denuncia que le llegó al organismo y entonces se haya perdido o no la hayan recibido como correspondía?
Sí, teóricamente esa posibilidad existe, depende del nivel de control que tenga el escalón superior sobre la circulación interna electrónica de los expedientes, porque él no tiene la capacidad de desestimar o admitir, sí tiene la capacidad de ocultar. Pero en el sistema electrónico, el GEDE, que es el sistema de tramitación administrativa de la administración pública, sí se puede ver todo lo que alguien tiene traspapelado, digamos, cibernéticamente. Si no lo controlás, es posible, sí. Y la otra pregunta es, a mí me cuentan fuentes policiales que el día del allanamiento a la casa de Calvete, este hombre se hizo presente. A mí me cuentan lo mismo, sí. ¿Y eso le puede generar una complicación en su carrera dentro del Estado o en su carrera como abogado, o vale todo en este contexto? No, no vale todo. Y no vale todo más por la ley de ejercicio de la ética de la abogacía que por las propias leyes de la administración pública. Pero la verdad que alguien que trabaja en una instancia de prevención de la corrupción y de investigación, saben que yo tengo una mirada más preventiva de agencia de promoción que de un organismo parajudicial, y que además, por otro lado, ejerza la defensa o el asesoramiento de personas sospechadas de corrupción, bueno, no es eficiente ni es correcto. Igualmente para este gobierno la oficina anticorrupción prácticamente no existe, porque en el caso Libra lo que hicieron fue un mamarracho, digo, ni investigaron, ¿no? Cuando sí, los informes, la verdad que... ¿no? Los informes, la verdad que uno no puede estar de acuerdo con lo que han hecho, lo mismo con esa unidad de autoinvestigación, claro, que replicaba de algún modo la tarea de la oficina anticorrupción. Claro. Oficina que hay que revisar. Nosotros presentamos un proyecto de ley, creo que es un alien, es un monstruo que se creó en el gobierno de la Alianza, en lugar de repotenciar la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que es el órgano con más potestades y con más eficiencia. Famoso en su época donde estaba el doctor Molina, ¿no? Que llevaba adelante investigaciones pesadas, que actualmente, ¿no? tiene un procurador. ¿Existe todavía? Sí, existe, y hay un procurador muy solvente y muy profesional en su trabajo. ¿Lo dejaron de lado? Sergio Rodríguez, no, trabaja estos temas, solo que tiene un perfil, no tiene el perfil que tenía don Ricardo, ¿no? Doctor, pensaba lo mismo, está ocurriendo algo parecido, está prácticamente inactiva, sin integrantes la AGN, uno ve como cierta dinámica, habrá algún componente de problemas de dinámica política, pero parece haber una lógica de que no haya organismo de control para el gobierno. La AGN hace auditorías posteriores, digamos. Sí. El único organismo verdaderamente potente que existía en el control lo disolvieron con la ley de administración financiera en el año 92 en el gobierno de Carlos Menem, que era el Tribunal de Cuentas de la Nación, que hacía control previo del acto. También está la CIGEN, que tiene una función de control importante, y después crearon la UAI, la unidad de auditoría interna de cada organismo, sustituyendo el viejo Tribunal de Cuentas, pero es medio una engaña pichanga, porque por más allá que haya gente muy honesta y muy profesional trabajando allí, dependen del auditado, ¿se entiende? Sí, claro. La verdad que no es el mejor sistema para garantizar el sistema de control federal sufrió un golpe mortal, creo yo, con la disolución del Tribunal de Cuentas, que existe en cada provincia, y pregunten a los intendentes lo que sufren a los tribunales de cuentas, ¿no? Ahora, doctor, por ejemplo, en el caso, acá vemos, ¿no? Porque acá estamos observando, en paralelo, la investigación de las causas de corrupción en Andis y la de Libra, como un fiscal, Picardi, como te dice, ha desarrollado en pocos meses una investigación impecable, desnudando toda esa corrupción. Tayano, que tenía todo sobre la mesa, nada. ¿Usted cree que ya es motivo? Lo decía el doctor Gil Domínguez desde el Vamos, que solo con haber puesto ese tuit que lo comprometía era motivo para que sea llamado a declaración indagatoria al presidente. Bueno, el informe legislativo es impresionante. Al que le negaron facultades que el propio Congreso se autolimitó. En la investigación de la causa Ítalo, de la Comisión Investigadora de la Estatización de la Ítalo, hecha por Martínez de Dios, a favor del grupo que él integraba, que era una causa por negociaciones incompatibles, se ejercieron las facultades que tiene el Congreso en una comisión investigadora. Aquí el propio Congreso, creo yo, que para no levantar ningún tipo de controversias, porque era muy plural la comisión y seguramente había posiciones distintas, hizo un trabajo monumental con menos facultades de las que, ejerciendo menos facultades de las que tenía, y con un poder judicial que creo que no termina de entender, que es un poder que está en las mismas
en la misma jerarquía que el resto de los poderes del Estado. Claro, pero ahí Negándole facultades. Le negaron facultades. De poder de policía que yo creo que el Congreso tiene, porque no son facultades judiciales la que iba a ejercer, eran facultades de poder de policía. Que es una de las tantas misiones que tiene el Congreso, Exacto. investigar en la creación de comisiones de acuerdo a su reglamento, que no es cualquier cosa el reglamento del Congreso, son resoluciones dictadas por el propio cuerpo. De todas maneras hicieron un trabajo extraordinario que espero que tenga sus frutos judiciales, ¿no? ¿Pero usted cree que ya debería haber sido citado alguno, o Milei, o estos implicados, Novelli, Terrones Godoy, con las transferencias? ¿Estaríamos hablando de esto si el presidente no hubiera tuiteado? Y creo que no. Bueno, eso lo dice la comisión y lo dice cualquiera. Claro. Tardamos unos meses en entender muy bien cómo funcionaba el sistema de criptomonedas, blockchain, en fin. La mayoría de la gente no entendía demasiado de esto, pero apenas entendimos dijimos, bueno, no es lo mismo que tuitees vos o yo, Gato, promocionando una moneda virtual. Ninguna meme coin, No. además, porque no estaba promocionada como una joda, estaba promocionado como un negocio virtuoso para el desarrollo de las pymes argentinas. Sí. Alguien tiró de la manta, como dicen, y se la llevó en el tiempo oportuno. El que tenía la información a tiempo se hizo millonario y unos cuantos se quedaron en la lona. Bueno, como siempre, gracias, doctor. Gracias, Gato. Un gustazo.